La actividad Explorando la Interseccionalidad nos permite trabajar al mismo tiempo que nos acercamos a la noción de interseccionalidad y que nos permite también hacerla de manera vivencial y atravesarla por nuestros cuerpos. Nos permite hablar de género, pero también teniendo en cuenta los otros aspectos que estamos tocando en este proyecto. El edadismo, la intergeneracionalidad, pero también la interculturalidad, los diversos orígenes que podemos tener o los diversos ejes de opresión que nos pueden atravesar. Pedimos al grupo que camine por toda la sala, que equilibre el espacio. Cada persona que encuentre otra en su camino se presentará ante ella a través de su nombre. Hola, yo soy Ana. La persona con la que me he encontrado se quedará con mi nombre. Intercambiaremos nuestros nombres de forma a que ella se llamará Ana y yo tomaré su nombre y con él seguiré presentándome ante la siguiente persona. Y nuevamente sucederá lo mismo. Este nombre que yo tenía de la otra persona pasará a ser el nuevo nombre de la persona con la que yo me he encontrado y yo incorporaré el suyo. Finalmente sucederá que algunas personas irán reencontrando su propio nombre. Cuando estas personas encuentren su propio nombre, les puedes pedir que se sitúen en un sector del espacio y conforme estas personas que han encontrado su nombre vayan en aumento, puedes marcar una separación extendiendo una línea con la ayuda de una cinta, por ejemplo, y vas a separar de manera clara las personas que han encontrado su nombre y por lo tanto son las vencedoras, de quienes no lo han hecho y por lo tanto son las vencidas. Vas a celebrar el triunfo de las personas que han ganado en este juego y por el contrario, nombrar y hacer sentir la derrota que significa no haber conseguido el juego, no haber conseguido la victoria. Aquí puedes animar un breve debate en tono lúdico que se refiera a cómo nos sentimos cuando ganamos o perdemos en el juego y puedes provocar cuál es la reacción de las personas tanto de un lado como del otro. Pregúntales también si es que esa línea tiene alguna analogía en la vida real, si es que este tipo de cosas suceden allá afuera en el día a día. De esta manera puedes introducir el concepto de interseccionalidad y los diferentes ejes de opresión y cuáles son las formas de privilegio y cómo éstas se entrelazan y afectan nuestras vidas. Una vez que el debate haya podido entrar en este espacio simbólico de lo que representa el privilegio y lo que representa la opresión, crea un recuadro pequeño en el suelo con la ayuda de la cinta y propón que este sea el espacio del privilegio. Cada participante podrá, situándose desde este lugar, enunciar un privilegio que siente que le atraviesa, un privilegio que tiene. Yo tengo el privilegio de tener buena salud. Jo he nascut a Barcelona. Este ejercicio remueve, no busca juzgar ni comparar historias, sino visibilizar las capas que nos atraviesan. Nombrar el privilegio es también un acto de honestidad y de cuidado colectivo para situarnos y reconocer el lugar de enunciación que tenemos dentro de un grupo o dentro de la identidad social que encarnamos. Para mí ha sido bastante difícil lo de decidir cuáles de los privilegios, de los muchos privilegios que tengo, escoger. Al ser una persona blanca europea, tengo muchos más privilegios que otras personas y igual en un contexto en el que me doy cuenta de cuántos privilegios tengo, me cuesta, o sea, me siento incómoda, me siento muy incómoda. Quizás como hay algunos privilegios que uno siente que se siente más cómoda mencionándolos, pero hay otros que dan incluso un poco de vergüenza o como que uno se siente mal, incluso teniéndolos.
y diciéndolo en voz alta. Creo que depende también cuál privilegio uno enuncia.